Ok. ¿Qué tal, seguidores de Retumba? Estamos aquí una vez más en una entrevista. En esta ocasión estamos con José Rafael Escalante, miembro de Nocturnal Hollow, que, pues bueno, para esta banda toca la guitarra, es la voz y, si no me equivoco, es el bajo. ¿Cómo estamos, José Rafael? ¿Cómo estamos? Un gran placer por tu invitación, tu excelente programa y qué bueno volver a tener voz en ese país como lo es México, que ha sido bastante receptivo con nosotros. Sí, Todo bien. por ahí tienen un contrato con Concreto Records, si no me equivoco. Sí, con Concreto tenemos larga data con ellos. Estamos trabajando con Concreto desde hace, creo que más de 10 años Ya aproximadamente. veo. Con Bueno, Quechol. bueno, no me presenté, que es otro detalle. Soy Ya estamos iniciando a platicar y yo no he presentado. Bueno, este, soy Ence Vázquez y pues bueno, agradezco que estés aquí, nos des un poco de tu tiempo y pues que bueno, traes un proyecto muy importante, muy grande que pone en alto pues a Venezuela en el metal extremo, por supuesto. Así es. Sí. Pero bueno, este, pues empezamos hablando de ti un poquito. ¿Cómo te adentraste a la música? ¿Cómo fue que pues, aprendiste a tocar? Y especialmente, ¿cómo te adentraste al metal? Yo vengo, afortunadamente, vengo de una familia de muchos músicos, muchos músicos. Eh, y desde muy pequeño he estado en todo el círculo musical con los grupos de mi tío y primos y demás. O sea, fue algo bastante familiar. De allí mi afición por la música en todos los aspectos, de una manera general, ¿no? Yo no soy muy jovencito, como yo siempre he dicho. Yo eh, tuve la oportunidad de vivir épocas hace unos cuantos años atrás de la música clásica, como tal, del rock. Y pues nada, al metal, mira, tendríamos como 10 11 años aproximadamente. 10 11 12 años con nuestros viniles en nuestras mochilas cuando íbamos a la escuela, cambiándolos y haciendo los trading de los cassettes y teniendo esa onda de, hey, no vas a, si me pasas un disco, ¿cuál me pasas tú? Había esa cuestión de clasificación de los amigos con que estaban, quienes tenían más música y demás, ¿no? Fue una época bastante bonita, bastante interesante. Y como te dije, bueno, viví muy bien lo que fue el metal, el resurgimiento del metal en los años 80. Y bueno, tuve la oportunidad de estar presenciando toda esa época. Y es algo que, bueno, que ya forma parte de la vida, forma parte de tu personalidad, forma parte de quién eres tú, ¿no? Me imagino que a ti te pasará lo mismo. Y bueno, Sí, aquí estamos ya después de bastantes años, ya estamos haciendo el arte de la música. sí, Entonces, ya veo. qué bueno. Este, bueno, y digamos, ¿quién te enseñó a tocar la guitarra o algún los instrumentos que tocas actualmente? Precisamente como yo tengo un tío que él tenía un grupo muy famoso, salía en televisión, muy famoso aquí en Venezuela, como te digo, en los años 80. Y cuando iba a los ensayos, siempre me fijaba mucho de los guitarristas. Ujú. Fue como ese primer amor a la guitarra. Y a diferencia, es una anécdota que nunca la había contado, a diferencia de mi tío, que era el vocalista, los guitarristas no me dejaban ni acercarme a los instrumentos, no, fuera de aquí, no. Y fue casi más bien entonces como un sueño tener una guitarra, y yo creo que mientras más difícil se le pone a uno, más uno busca las cosas. Y en ese entonces mi tío me ayudó muchísimo. Ujú. Ya después, cuando éramos un poco más grandes,
Yo vivía en una zona en Venezuela que queda más o menos al centro del país, llamada Maracay, y unos amigos con que también hacíamos trading de música. Eso es lo que pasábamos haciendo, mucho intercambio, ¿no? ¿Quién tenía más discos? ¿Quién escuchaba la música más pesada? Y yo más o menos conocía algo, pero no tenía dinero para comprarme un instrumento. Y ellos, esos amigos, hicieron una de las bandas más brutales de Venezuela. La iniciaron, se llamaba Epitafio, una de las mejores bandas de Venezuela. Ahorita no está activa. Y el guitarrista se fue a los Estados Unidos y entre todos dijeron, mira, tú eres nuestro amigo, te vamos a comprar una guitarra entre todos. Y me compraron una. Yo nunca, eso fue uno de los mejores regalos. Yo puse algo, no mucho, pero si no hubiese sido por ello, no, realmente no. Pues, y ahí fue casi que una obsesión. De las 24 horas tocaba 25. Influyó mucho también en los estudios, en el tiempo, y estaba con una guitarra y hubo muchos años que realmente ya era algo de enfermedad, de tratamiento psiquiátrico. pero, pero bien, 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 bien. Cosas ya de muchacho, ¿no? Y bueno, hasta ahora seguimos, todos los días seguimos aprendiendo música, de todo. Uno nunca llega a conocer el instrumento al 100%. Sí, obviamente, es un instrumento que requiere de, pues, estudiarse todos los días. Eh, Bien, Sí. viendo, bueno, tu situación y también oyendo un poco de la música de Nocturnal Hollow, em, ¿cómo aprendiste a hacer guturales? Ya que se nota en los primeros discos como un intento, pero probablemente ya se fue cosechando mejor eso, pero quisiera saber cómo aprendiste a hacer guturales o qué dificultades tuviste, Mira, mejor dicho. eh, fue más que todo casi que obligado, ¿no? Ujú. Porque yo siempre cuando sacaba mis proyectos musicales, yo era un poco solitario, nunca, siempre, a ver, muchos me critican por eso, me gusta controlar mis proyectos. Y a la hora de nosotros grabar un disco, me buscaba un baterista, me buscaba un bajista, armamos el grupo y grabábamos y sacábamos discos. Aquí en Venezuela pasa algo, y lo más seguro puede pasar también en muchos lugares del mundo, en que las bandas, para poder grabar un disco, se tardan 5 años. Yo no consigo eso, yo creo que tenemos que producir. Bueno, total, era mi banda, era una banda antes de Nocturna, se llamaba Serpent Christ, y al final nos disolvimos, cada quien agarró por su lado y me quedé solo. Me busqué a mi baterista porque nosotros no somos dos nada más, no hay bajista en vivo, no. A veces nos comparan como los Inquisition del death metal, porque Inquisition de black metal son dos, nosotros igual somos dos. Y dije, ¿sabes qué? Yo no voy a contar con más nadie. Y tú eres mi baterista, pero tú no sabes cantar. Ya voy a aprender, ya va, dame un momento, ya voy a aprender. Y empezábamos los ensayos y me gustó, pero eso no fue lo que me dificultó, fue muy natural, muy natural. Lo que me costó fue tocar y cantar a la vez, esas dos cosas. Oh, Que sí, después de 20 años tocando guitarra y de repente estás cantando y tocando, y yo creo que eso fue lo que más me costó. sí, Muchísimo. sí. Ya es natural, ya es natural. Pero por la pregunta que me dices, para respondértela más rápido, Ujú. casi que fue obligado, obligado. No hay más cantante, quiero hacerlo yo, no sé. Desde el principio, Nocturnal nació con ese experimento de laboratorios. El primer disco tenía yo cantando el gutural, no sé, 6 meses. Nada. Sí, Entonces, bueno. sí. Pues bueno, sí, entiendo muy perfectamente eso. Oye, quisiera hacerte una pregunta respecto a Venezuela y es saber cómo la sociedad de Venezuela actualmente ve el death metal o el metal en general. Mira, yo creo que cualquier problema social o político que obviamente tiene Venezuela no tiene o no tuvo nada que ver
o no cambió el curso de lo que es realmente el metal suramericano, ¿sabes? Yo sí. creo que en Venezuela siempre hemos tenido muchos grupos de calidad. Vivíamos como una realidad paralela, el gobierno que se joda, la política que se joda. Nosotros teníamos nuestro foco a hacer conciertos y no importaba nada. Nos ayuda mucho el hecho que la música que nosotros hacemos es underground, está muy lejos del mainstream, no necesitamos muchos Sí. medios, necesitamos pasión y necesitamos gente que realmente quiera hacer las cosas. O sea, nuestra realidad no está ajena a lo que, por ejemplo, pudo haber pasado en Perú, en Ecuador. Quizás no compararnos con países, por ejemplo, que tienen más cultura en cuanto al metal, que yo diría que son tres, que Colombia, bueno, cuatro, Brasil, Colombia, Chile y Argentina. Ajá. Pero nunca perdimos nuestro norte, o sea, siempre hubo metal presente, siempre estuvo presente. No, Ok, entiendo. Aquí en sí. México hay algo, bueno, no sé, siento que ven al metal. En un inicio sí vieron al metal como algo retador o hasta de cierto miedo, pero poco a poco aquí la sociedad está, ahora sí como dices, ¿no? El metal en su lado y ya nosotros en lo nuestro. Entonces, siento que Exactamente. por ahí tenemos esa similitud entre países tal vez latinoamericanos. Y bueno, hablando un poco de la nota de Venezuela, y tú que te dedicas a tocar metal extremo, ¿tú cómo crees que surgió el metal extremo, ya que tú fuiste uno de los primeros en tocar death metal? Eh, Nosotros, por ejemplo, vuelvo y repito, Venezuela no es un caso aislado. Yo quisiera hablar, por ejemplo, en términos generales de lo que sucedió Ujú, en Sudamérica, en Latinoamérica. Y es que en la época cuando no había Facebook, no había Internet, no había teléfonos inteligentes, no había nada, era como una pasión extra cuando tú recibías tu vinil nuevo y lo tenías en la mano tanto que te costó. Y a partir de allí creaste en tu ser, en tu interior, creaste tus héroes. Cuando yo tuve mi primer disco de Possessed, yo vi a Jeff Becerra como el tipo más cabrón del mundo. sí, Y cuando tú tienes esos ídolos, tú quieres ser como ellos. Cuando yo escuché Hell Awaits de Slayer, yo decía, a ver, vamos a sacar. Entonces, lo que necesita es una inspiración. ¿Cómo se crea el metal en un sitio? O cómo se crea el arte en un sitio. Simplemente agarra una semilla y la siembra. O sea, no hay algo que es casualidad. Tomas tus héroes y tratas de emularlos, pues. Y eso fue lo que sucedió. Simplemente surgió. Y bueno, a ver, ¿en qué año más o menos se inició el metal extremo en Venezuela como tal? Estamos hablando de 86, ujú, 87, con bandas muy caseras, muy underground. sí, Eh, muchos emuladores de Metallica, de Slayer, de Venom, de Creator. Entonces, esos eran de la época. Y bueno, de esa época comenzó. Yo estuve en la segunda tanda, yo en el 84 todavía era muy inocente todavía, pero, pero había una ola antes que yo ajá, que se tomaban las cosas en serio y había esos grupos en los garajes de la casa. Yo me iba en bicicleta de mi casa a escucharlos al frente a sus garajes, pues, y veías esas primeras bandas venezolanas que, bueno, al final hoy en día somos muy amigos y participé después muchas en ellas. ok. Esas fueron Aquí, así. aquí en México, digamos que pasó algo similar. Ahora sí que tenemos la ventaja de que estamos cerca de Estados Unidos. Entonces muchas veces, venía alguien, iba a Estados Unidos, traía un cassette, un disco y decía, yo quiero hacer esto.
se jalaba a ¿Es sus así? amigos y se formaba eso. Y concordamos en algo de que, pues, toda esa ola de metal latinoamericano surgió en los 80s por lo mismo de que el thrash estaba en su mejor época. Claro, claro, claro. Y y supongo que también en Venezuela pasaba de que había un intercambio de cassettes. Sí, 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 por supuesto. Era cuando viajaba alguien, por ejemplo, eso, a Estados Unidos. México era Ujú, más fácil, pero ujú, alguien sí, viajaba a Estados Unidos y hacíamos el mercado. Ey, trae esto. Como no conocíamos las bandas, yo le decíamos, busca donde aparezca un muerto. Busca donde sí, aparezca más sangre, no importa lo que sea, nunca lo ujú, hemos escuchado. Trae lo más feo. Y bueno, algunas sí, cosas tuvimos suerte, otras no. concue concuerdo en eso de que, pues, a veces en esa época buscaban lo más bestial, lo más horroroso y tráetelo. Sí, 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 lo más satánico. Venom, King Diamond, Possessed, Slayer, Exodus, no sé, Infinidad de varios. bandas. Exacto. Bueno, ya hablando más de Nocturnal Hollow, ahorita mencionaste que, bueno, tenías el proyecto de Serpent Christ. Dime, bueno, supongo que por eso inició Nocturnal Hollow. Cuéntame, ¿por qué inició esa iniciativa de crear una nueva banda? Precisamente porque no teníamos esa, vamos a decir, no tuve suerte con los integrantes de Serpent Christ. Eran muy rotativos. Al final descubría que no tenía los amigos que tú creías que tenías. Y me acuerdo que nos llamaron para telonear a Suffocation y Napalm. Okey, okey. Y eso era un logro en nuestro país, que seamos. Y dijimos, mira, conseguí este toque para abrirle a estas dos bandas. Eh, 15 días antes, el baterista y el guitarrista abandonaron la banda. Ajá, Ellos, claro, con toda la intención de hacer el daño, yo estaba muy emocionado. ajá. Y llamo a un amigo, que por cierto es mi compañero de banda ahorita de Nocturnal Hollow, que es nunca digo el segundo, él es el primero y yo soy el primero, pero somos iguales, ¿no? Yo Ujú. lo llamo, brother, mira, tenemos este concierto, tú te puedes aprender 12 canciones en 10 días, en batería. Y yo, sí, 20. Ensayamos, creo que 5 días, 6 días, se las aprendió todas y nos fuimos a tocar. Ah, y el bajista también, tuve que buscar otro bajista, porque en esa Ujú. oportunidad Separate Price. Y nada, y cuando tocamos ese concierto, nos bajamos de tarima y yo le dije a mi baterista, oye, gracias por lo que hiciste. Vamos a cerrar Serpent Christ. No quiero más esto. Vamos a ensayar. Y de los ensayos, uno o dos ensayos, tomándonos una chela, sin pensar en nada, surgió Nocturno. De eso malo, surgió Nocturno. Okey. Ahora sí que de las cenizas salió algo sumamente mejor, realmente. Exactamente, así es, así es. ¿Y por qué ponerle Nocturnal Hollow? O sea, ¿en dónde oíste esa palabra? Yo creo que fue un libro que yo estaba leyendo y me llamó la atención algo. Y mucha gente me critica el nombre y que no, pero Ujú, quizás no es el nombre más, tú sabes, pero no, no. A ver, no quisiera decir que no lo veo importante, ujú, tampoco quisiera tapar en que, bueno, la música hace honor al grupo, pero no hubo nada especial, ¿sabes? Simplemente fue una frase en Nocturno de Hall, estábamos leyendo, pero era una poesía. Me acuerdo que decía, In the Nocturnal Hollow of Things, okey, en la oscuridad hueca de las cosas. ujú. Y esa frase, in the Nocturnal Hollow of Things, me llamó la atención. Ah, Nocturnal Hollow. Aló, llamé a un amigo, haz un logo. ¿Cómo se llama la banda? Nocturnal Hollow. ¿Estás seguro? Sí, ponga Nocturnal Hollow. Y de ahí nació, de ahí nació, de ahí nació.
Ok, está muy curiosa la historia. Sí, sí, Ok, sí, sí. a partir del disco The Houses of Death, se vio un sonido más sólido. Y bueno, quisiera saber cómo fue o cómo ha cambiado tu forma de componer música. Nosotros los dos, el primer disco fue, bueno, es que todos los discos para nosotros han sido improvisados, no pensamos mucho, yo creo que lo primero que nosotros sale lo estructuramos, lo componemos y tengo una interacción muy brutal con mi baterista. Sacamos música muy rápido. Y los dos primeros discos fue realmente death metal lineal, ¿no? Lineal, sin Sí. nada, ¿no? Ya después en el Deathless and Fleshless, a mí se me cruza un pequeño tesoro, que es un pedal que se llama el Mm, Boss Heavy Metal, ujú, y empezamos a tocar las canciones de los discos viejos con ese pedal y nos gustó el sonido, nos gustó el sonido. Y dijimos, hey, vamos ahora, volvemos al principio. En los años 80 emulábamos a Slayer, a Venom y todo, y nuestros héroes en ese momento era mucha música europea, más que la americana. ujú, Dismember, Entomb, hey, vamos a sonar no igual que ellos, pero vamos a hacer algo tipo Swedish death metal. Y a partir de ese disco del Deathless and Fleshless, después vino el Nuances of Death, hasta el presente, sí. la línea de composición siempre ha sido marcada a ese estilo Swedish con nuestro propio sello también. No queremos Ujú, ser tampoco una copia, ¿no? Mucho, sí, acuérdate que tú no le vas a gustar a todo el mundo. Hagas ujú, lo que hagas. sí. Entonces, muchos dicen que el sonido sueco del death metal, el Swedish death metal, es muy copiado, hay muchas bandas, pero hay muchos que nos dicen, hey, está bien, hacen su arte, pero notamos algunas cuestiones también de latinos, algún death metal americano, sudamericano. Entonces, bueno, esa es la historia. A partir de ahí empezamos con ese estilo y con esa línea de composición. Ujú. De hecho, yo cuando oí por primera vez a Nocturnal Hollow, pensé que era una banda de Suecia. Obviamente, ya investigando más al respecto, me di cuenta que pues era de Venezuela, pero que tenía un sonido no sueco, pero que tenía esa influencia de mucho desde los ochentas y principios de los Sí, noventas. sí, 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 sí. Em, bueno, también quisiera saber qué retos has tenido a la hora de componer o de difundir tu música. La primera, ninguna, porque te digo, ha sido muy, ¿cómo diría? Muy natural. Ujú, Disfrutamos el proceso. O sea, no nos frustramos en que, oye, no sale la canción, vamos a... No, todo ha sido smooth, todo ha sido muy suave. En cuanto a la difusión de la música, sí hemos tenido muchísimos retos. Primero, porque estamos en un país que es difícil tratar de sobresalir, primero por allí. Segundo, el negocio y los tratos con los labels. En un principio, como yo he dicho en otras entrevistas, yo creo que una banda que comience y saque el primer disco tiene que buscarse un label que lo ayude a difundir su música. Así no te quede nada. Pero lo importante es darte a conocer. Pero ya cuando tú tienes ya de 8 10 años en esto, no puedes bajarte más los pantalones ante los labels que quieren darte 50 discos y ellos se hacen dueños de toda tu música cuando no ha hecho absolutamente nada. Yo tengo algo, una media campaña, esto es un tema muy controversial. No tengo nada en contra de los labels, pero en este momento creo más en lanzarnos independientes. Porque yo prefiero 1000 fanáticos orgánicos que 20.000 que no me van a hacer absolutamente nada. Eso es igual en las redes sociales. ¿Cuántos amigos tienes tú en el Facebook y cuántos conoces? sí, O exactamente. sea, a mí me gustan las cosas un poco más naturales.
y que nosotros la podamos controlar también. Ya tenemos Facebook, ya tenemos Instagram, necesitamos lograr nuestra inversión, ya tenemos Bandcamp, donde nosotros podemos también hacer el retorno de nuestro dinero, de nuestra inversión. Así que doy un pie de voto al modo independiente. Ok. Ojo, y disculpa que te lo haga tan largo. Hay una diferencia Sí, no marcada importa. muy grande con concreto. Yo Ajá. lo he dicho siempre, concreto, Quechol, yo todos los digo, Quechol es un caballero, es una persona que entiende la banda y no se aprovecha. Y puedes conversar con él y te dice, y puedes trabajar de la mano con él. Yo creo que como el único label que podría yo trabajar ahorita sería con Concreto Records, el único. Hasta que llegue un label que ponga las condiciones bien o hasta que tengamos la suerte de fichar con un mega label tipo Century Media o algo que... Pero eso es muy difícil. Tengo que yo estar en los Estados Unidos, tengo que estar en Europa, tengo que meterme más en la moda, ¿entiendes? De hecho, aquí concreto en México, sí te puedo dar la razón de que pues sí tiene muy buena reputación con las bandas. De hecho, aunque sean de un nicho muy pequeño o tengan pocos años en las escenas, concreto sí los apoya muy bien. De hecho, aquí las bandas mexicanas, como es más fácil, han hecho giras en Estados Unidos o Canadá, por parte de... Imagínate, Sí, eso dice mucho de ese sello, ¿entiendes? Por algo, bueno, fíjate, estamos hablando de Serpent Christ y ellos editaron un disco de Serpent Christ. La primera relación que yo tengo con Quechol fue hace precisamente como 12 años, 13 años, sí. donde comenzamos con Serpent, ¿entiendes? Y todos los discos de Nocturnal Hollow. Ahorita hablando de los sellos discográficos, me he dado cuenta que Nocturnal Hollow ha tenido, pues ahora sí que muchos sellos de difusión. ¿Cómo Sí. conseguiste tantos? ¿Cómo conseguiste que tantos se dieran en cuenta que existe Nocturnal Hollow? No, nos contactaron. A veces Ok, recibimos un correo y había personas que estaban interesadas, pues. Y nosotros por la emoción, bueno, agarren ustedes la música y ¿cuántos discos nos dan? 50 discos, 100 discos. Pero bueno, vamos, quizás eso, a ver, por un lado nos ha ayudado a darnos a conocer. Pero con todos los labels, por suerte nos han contactado a nosotros. Se han cruzado con nuestra música, les ha gustado y nos han hecho un contrato para poder trabajar con ellos. eso está muy padre que los Sí, contacten, porque realmente muy pocas veces pasa eso. Pasa al contrario, de hecho. definitivamente al Sí, contrario. Sí, pero bueno. pero bueno, bueno, vamos a hablar un poco más de tu nuevo disco, Triumphanically Evil, si no me equivoco, se llama así. Ah, ¿Cómo, cómo fue el proceso de grabación o cómo llegaron las ideas para ese disco? ha sido igual que en todos los discos. Nosotros tenemos una característica que casi todos los discos de nosotros, por ejemplo, tú eres mi baterista y te llamo, mira, vamos a hacer un disco, vamos a la sala de ensayo. Entramos, le doy las primeras ideas y es como encender una llama que después no se apaga. Y sacábamos en los ensayos, pensábamos por lo menos 4 horas, sacábamos 2 canciones por ensayo. Es decir, nosotros hemos compuesto casi todos los discos en composición cruda, 3 semanas, un mes aproximadamente. Y una vez que tenemos el material, lo mandamos con el ingeniero de sonido, que ellos sí se tardan un poco más, pero el proceso de composición de este último disco fue en 3 semanas, 4 semanas. Todo. Lo que es la parte cruda, como tal, ¿no? Ya después cuando tengo todo, que hacemos la preproducción, yo me siento y grabo el bajo yo también y grabo los solos de guitarra. Y quizás ahí me tome como una semana o 2 semanas nada más. Pero componer todo, un mes aproximadamente. Todos los discos van a ser igual, todo.
ahora sí que una pregunta respecto al disco, y quisiera ver por qué. ¿Por qué incluir un cover de Slayer? Eh, Nosotros teníamos un plan cuando comenzó la cuarentena, la pandemia, Ujú. de hacer un disco de covers. Oh, ok. Teníamos canciones de Celtic Frost, teníamos canciones de Voltrower, una de Entomb, una de Venom, Metallica. Queríamos sacar un disco Nocturnal Hollow de covers. Y cuando yo recibo la noticia que yo definitivamente, yo ahorita, hoy, en 3 semanas, 2 semanas y media, me estoy mudando a los Estados Unidos, definitivamente. Lastimosamente mi baterista y mi compañero de banda no puede irse en este momento. Y dijimos, ¿sabes qué? Como nos vamos a separar, yo tengo que salir con otros músicos allá, vamos a hacer tú y yo otro disco de música propia. Y, y lo grabamos, como te digo, nos sentamos a ensayar, lo grabamos, lo pusimos un mes y dijimos, vamos a sacar una de esas canciones que nosotros hicimos en covers, vamos a sacar una. ¿Cuál es la que más nos da en la cara, que más amamos y que más nos gusta? Y definitivamente elegimos Necrophilia de Slayer. Ah, sí. Y Es fue, mi disco favorito de todos los tiempos y es una de mis canciones favoritas. Por y eso, yo creo que no hay muchos secretos, porque es una canción magnífica. aparte, pues, la interpretación que hacen y con cómo vienen tocando, realmente es una interpretación fabulosa. ¿La escuchaste? ¿Te gustó? ¿La escuchaste? Sí, Sí, está bestial. brutal. Bien, 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 bien. Sí, Es difícil ponerse en el zapato de Slayer y tratar de hacer algo bien. Es difícil, pero pero bueno, en mi opinión no salió. tengo nada que envidiarle a Slayer, ¿eh? Ay, somos así pequeñitos. Slayer, los dioses. Exactamente. En este disco, oigo más concreto, más definido los sonidos, luego mejor mezclado. Cuéntame un poco de la producción, cómo se llevó, quién lo produjo. Lo produjo, yo nunca, a ver, como te digo, yo siempre buscaba hacia afuera Ujú, para poder mezclar y hacer el mastering de los discos. De hecho, una oportunidad trabajamos con Dan Suano, mm, fue guitarrista de Bloodbath, un capo, un genio, productor, multiinstrumentista de Suecia. Y en esta oportunidad nos fuimos a donde un ingeniero de sonido llamado Daniel Urbina. Y Daniel Urbina fue el que nos mezcló y nos grabó el primer disco de nosotros. Cuando nosotros comenzamos y le dije, hey, ¿qué estás haciendo? Vamos a retomar 10 años después para que hagas esto. Y él vive muy cerca de mi casa. En carro son 3 minutos. Entonces hubo más tiempo de yo estar presente con él en los controles, ¿sabes? Es más fácil y era más fácil decir, no era la comunicación por correo o por teléfono, que era difícil, sino los controles, hey, mira, sube un poco más acá, vamos a poner esto aquí. Y el resultado fue bueno, fue muy bueno. Y bueno, el que nos mezcló el primero lo hizo el último ahorita, después de 10 años. Pues hicieron una excelente mezcla porque realmente hace que percibas la evolución que llevan como banda y aprecias muy bien, ahora sí que la técnica que tienes y pues, también en la batería se aprecia muy bien eso. Qué bueno que te gustó y que da esa apreciación. Sí, de hecho, antes de empezar la entrevista lo oí otra vez y realmente es una bestialidad. Yo soy un gran fan de death metal, de hecho para Retuma también he hecho varias reseñas de death metal, porque realmente me fascina y ustedes sí transmiten lo que es el death metal, ese poder, esa Qué fuerza. bueno, qué bueno, hermano, qué bueno. Y quisiera hacer una pregunta respecto a la portada. ¿Cómo es que llegó esa portada a ustedes? Eh, Desde hace 4 discos atrás, nosotros estamos trabajando con un artista venezolano
Y da la casualidad, y no estoy exagerando, no estoy exagerando, tenemos aproximadamente 32 años de amistad. Imagínate, Sí. desde pequeño, desde chavo. Y, y yo estuve presente en el desarrollo de su arte. Él es John Quevedo Janssens. Ahorita está a un nivel muy grande haciéndole portadas para Dave Ingram y haciéndole portadas para muchos famosos. Ahorita está arranqueadísimo en el mundo. Y pues nada, es mi amigo y yo le daba más o menos la idea, mira, yo en este disco, quiero un infierno que realmente estén las almas cayendo y quemándose, pasando el purgatorio. Y yo nada más le digo eso. Yo no le hablo de colores, no le hablo de qué tiene que poner aquí ni allá. Y yo le digo, John, no te digo más nada. Sorpréndeme con el producto final. No te voy ni a llamar, no te voy a decir absolutamente nada. Llámame cuando esté listo. Y me presenta estas obras de arte que hemos estado muy contentos con él en los resultados del arte de los discos. ¿Me entiendes? Puede ser que yo le doy la pista, pero básicamente el 80 o 90% es idea de él, aproximadamente. Está muy bien. Chécalo, Y chécalo, John Quevedo. Chécalo para sí, que tú veas. o sea, Tremendo. sí está bien porque muchas veces lo que no tomamos en cuenta cuando oímos música es eso, los artistas que hay detrás de la portada del disco, porque muchas veces Claro. quedan, ahora sí que desconocidos. Em, para los oyentes que estén oyendo esto, quisiera que les dieras una palabra con la que describieras el disco y los motivara a oírlo. Una sola palabra. Mm, Vamos a hacer mejor una descripción. Sí. una descripción. Ok, este es nuestro disco más crudo, más directo y más rápido. Cuando mezclas crudeza, mezclas rapidez y mezclas el más agresivo, es algo que puede llamar la atención. Los invito realmente a que disfruten este disco y, y realmente le pusimos corazón. Eh, Más que todo, no importa que haya sido grabado en muy poco tiempo, es nuestra manera de componer, pero yo creo que es uno de los discos más honestos que hemos grabado. No significa que los demás no lo sean, pero esto fue, brother, con rudeza. Esta vez dijimos, vamos a matar, vamos a salir a matar. ¿Tú cómo describirías, bueno, no describirías, sino más bien, cómo percibiste el disco? ¿Cómo fue recibido por las personas, los fanáticos? Precisamente como primera vez que nos firmamos con un label en Ujú. primero, nosotros primero distribuimos nuestra música a través, de manera digital, a través de Bandcamp. Y traemos nuestros fans naturales y nos apoyaron muchísimo, nos apoyaron muchísimo. Hubo mucha interacción entre adquiriendo personas que pueden bajar el disco, porque una vez que sale un día, el día siguiente está regado Sí. por toda la red. Y tú dices, bueno, nadie me va a comprar el disco. Y no, recibimos mucho apoyo. Y ahorita estamos esperando que salga el físico a través de Concreto, que yo presumo que en unas 3 semanas estará ya en la calle. Yo creo que ya primero en México. Primero Sí. estará en México. Entonces, y la respuesta nada más por tener el disco en digital, la respuesta ha sido magnífica. Queremos ver ahora cuando la persona tenga el disco en su mano y ya hay otra forma de clasificación, ¿no? Ya tienes el disco, ya lo pones, Ujú. ya lo coleccionas, porque lo que tenemos, la mayoría de los que tienen disco es para coleccionarlo, ¿no? Para ponerlo, lo pones en digital, lo pones en tu teléfono y el disco lo guardas, ¿no? Sí. Pero bueno, Sí. excelente, excelente. Sí. Yo me comprometo a comprarlo realmente. O sea, Bueno, pues, te digo algo, ajá, disculpa que sí. te interrumpa. Yo valoro mucho el trabajo que hacen ustedes, muchísimo.
Ujú. porque a través de tu trabajo y las personas que tienen esos portales, es la voz amplificada de nosotros, cuando quizás nosotros queremos gritar y no nos escuchan, tú nos ayudas, ¿no? Entonces, hay un grupo de personas que nos han apoyado, nos han tomado en cuenta para eso y queremos hacer cierto, no quiero decirle en regalo, queremos hacer, compartirlo realmente con ustedes, ¿no? Y yo me voy a encargar de darte una copia a través de Concreto Record para que te llegue. Así que, por favor, cuando puedas, por Facebook, ponte. Yo sé que quieres apoyar, pero bueno, ustedes son los que hacen el trabajo. Ya los demás fans que compren los discos, pero es bueno que retribuirles eso que están haciendo ustedes. Ok, ¿Okay? muchas gracias, de verdad. Vale, vale, que Bueno, sí. con toda esta situación de la pandemia, del COVID-19 y que ha hecho todo para atrás todos los proyectos que teníamos, ¿tú cómo ves el futuro de la banda o qué ambiciones tienes para el futuro? El futuro viene cargado de muchas cosas. Primero que todo, nada más con el sitio en donde voy a estar ya en 3 semanas, que es una tierra mucho más fértil. Estamos, nuestra meta a corto plazo, ya. De hecho, ya tenemos ciertos músicos que después te enterarás quiénes pueden ser. Ya haré la presentación que van a ser los nuevos integrantes de Nocturnal Hollow. Hay un bajista y hay un baterista por allí. Quizás integremos otra guitarra. Okey. Lo primero que vamos a hacer es acoplar la banda. Lo segundo es esperar que pase esta pesadilla. Que cuando la cuestión esté un poco más controlada, la meta corto, mediano plazo es hacer una gira, un booking por Estados Unidos. Obligatoriamente México y Europa. Esa es mi meta. Mi meta es hacer esa gira con Nocturno. Okey. Es lo que tengo entre ceja y ceja, ese tour. Y quizás tardarnos un poquitico más en sacar otro disco. Quizás en 1 o 2 años puede ser que saquemos otro disco, o un poquitico más. Son grandes metas para la banda y, pues, ojalá Sí. esto de la pandemia termine pronto para que se cumplan. Voy a México en octubre, si se da el concierto de México, el concierto que va a haber. Okey, vale. Creo que eso no sé cómo va a suceder con la pandemia, ojalá Ajá. no lo pongan. Tremendo concierto va a ser eso, es festival. Sí, de hecho va a ser un tremendo, realmente también aquí desconocemos cómo se van a llevar, ahora sí que en general todos los eventos, pero no perdemos la fe de que se hagan. Así es, así es. Y se da hoy. Exactamente. Para ir cerrando la entrevista, quería preguntarte, ¿crees que Nocturnal Hollow ayude o esté ayudando a la escena metalera del metal extremo en Venezuela? Yo creo que definitivamente sí, porque a mí no me gusta hablar de mi persona, de lo que yo he hecho. Yo creo que cuando uno hace algo, a ver, si no buscas no buscas adeptos que te estén, no sé cómo se dice, lo dice en México, pero que te estén alabando por algo, uno no busca Ujú. eso. Yo hago metal porque me gusta y porque es de corazón. Y muchas personas me han dicho que gracias a la constancia que hemos tenido nosotros, han seguido nuestros pasos, han seguido nuestros pasos. Y, y realmente ha sucedido. He tenido muchas personas, muchos amigos que de una otra manera los hemos influenciado también. Para nosotros eso es suficiente, ¿sabes? Tratar de hacer una generación de relevo de personas que estén comenzando y bueno, nosotros van a tener todo el apoyo del mundo. No Yo sé. yo siento yo siento que eres una gran persona que ama mucho el death metal y el metal en general, por supuesto. Y, pues, bueno, que está haciendo cosas bestiales, muy geniales, y que, en mi opinión, no tiene nada que envidiarle musicalmente a una banda de Europa. Gracias, gracias. Eso es tremendo, tremendo lo que dice. Gracias.
Y bueno, como última pregunta, y que generalmente se hace en este medio que es Retumba, quisiera preguntarte, ¿con qué otro tipo de arte compararías la música de Nocturnal Hollow? Yo siempre he dicho que nosotros somos unos directores de cine de audio, ¿no? ¿Qué lo compararía con otro? Una película de terror, con una película de Stephen King, por ejemplo, Ok, con unos toques de Stanley Kubrick, no sé, es arte, es arte. ujú, A ver, el arte de la música es muy complejo, es como el arte de la pintura, es como el arte de las letras. Es algo que es creado por tu intelecto, por tu pasión y por lo intangible de tu ser. O sea, tú estás demostrando de una otra manera quién eres, ¿no? Y, y nada, lo comparo con eso, como un director de cine de una película de horror, pero solamente música, ok, con varios capítulos. por supuesto. Eh, Bueno, muy bien. De mi parte sería todo. Y de parte de Retumba te agradecemos tu tiempo. Y pues nada, invitando a la audiencia que se acerque a Nocturnal Hollow y apoye al metal latinoamericano. Y nada, deseándole lo mejor a tu banda. Muchísimas gracias a ti nuevamente. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto en México. Bien Claro, sea porque yo me acerque a ese gran festival que va a haber como espectador y de seguro al 100% estaremos tocando en México. Estaremos tocando ok, en México. Espero que podamos coincidir en eso, en esa, en esos toques que podamos tener allá. Bueno, ok. agradecido al 100%. Bueno, Gracias por y bueno, todo, hermano. y yo no voy a perder esa presentación, así que ahí nos estaremos viendo. Si voy a preguntar, ¿dónde está? ¿Dónde está? Comenzamos. Ya sabes, ya sabes, ya sabes. Tienes que ir. Vale. Vamos a esperar que pase la pandemia. Vamos a ver. O se controle. No va a pasar nunca que se controle. Ujú, ok, bueno. A Nocturnal Hollow nunca me lo voy a perder aquí en México. Gracias, hermano. Gracias, gracias. Muy agradecido. Gracias por tu tiempo también. Bueno, sería todo y nos vemos.